Diversas reacciones han generado las repetidas críticas del presidente Sebastián Piñera al Poder Judicial. Este fin de semana, el mandatario aseguró que en el marco del conflicto en la Araucanía, vamos a citarlo, algunos jueces no están aplicando la ley de acuerdo a su espíritu y a su letra, porque privilegian más los intereses de los delincuentes que los derechos de las víctimas. Hasta ahí la cita. Claro, queremos conocer, por supuesto, reacciones a estas palabras y para eso nos acompaña en CNN Chile el defensor nacional Giorgi Schubert, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, defensor. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Estas palabras, ¿cómo se las toma usted? Bueno, obviamente no es mi intención opinar respecto de los dichos del presidente, sino que exponer cuál es la posición de la Defensoría frente a estos temas. La verdad que hace algún tiempo se sostuvo que uno de los problemas de la región de la Araucanía es que existían estándares distintos de los jueces para sancionar a imputados de la etnia mapuche que lo que existía en el resto del país. Esa afirmación particularmente provino del que era entonces fiscal regional de la región de la Araucanía, un poco intentando explicar por qué los malos resultados o, si se quiere, por qué la falta de condenas en el contexto del conflicto territorial en la Araucanía. O sea que lo que decía el fiscal es que eran los jueces más blandos con aquellas personas cuando se trataba de la etnia mapuche a la hora de aplicar alguna medida o de dictar sentencia. Exactamente lo que decía era que los estándares de prueba que exigían los jueces de la región eran tan elevados, mucho más elevados que en el resto del país, que eso impedía que se obtuvieran sentencias condenatorias. Eso era en resumen, digamos, la explicación que se daba. Ahora, nosotros que hemos estado trabajando muchos años en el tema de la defensa y muchos de ellos imputados de la etnia mapuche en la región de la Araucanía, no hemos visto un trato privilegiado en absoluto. Yo creo que existe evidencia incluso que en algunas materias ha sido extremadamente duro con los imputados de la etnia mapuche. Pero sobre todo, yo creo que no tiene fundamento esa afirmación, porque los casos más relevantes en que se han dictado, sea sentencias absolutorias o condenatorias para imputados de la etnia mapuche, han llegado a la Corte Suprema. Todos sabemos que una de las funciones de la Corte Suprema es establecer un criterio unificador de la interpretación de las normas y la aplicación de las mismas. Por lo tanto, esa misma Corte Suprema ha juzgado y ha visto recursos respecto de imputados de todas partes de Chile. Difícilmente se puede decir que también la Corte Suprema entonces tiene un sesgo, ya ha juzgado y acogido recursos de nulidad en algunos casos, rechazado en otros, teniendo un trato privilegiado hacia los mapuches. De manera que la afirmación no me parece que sea suficientemente fundada, esta que parte originalmente por el fiscal regional, ex fiscal regional de la región de la Araucanía, y creo que se necesita bastante más evidencia. Yo creo que acá hay un intento también por justificar resultados que se esperan, que no son los adecuados, pero en absoluto, como digo, creo que existe un trato privilegiado. En el fondo, echarle la culpa a alguien más. Claro, cuando no se obtienen sanciones, y lo que se espera es que se obtengan sanciones, entonces, por un lado, en vez de analizar en qué se está fallando en los procedimientos policiales o en la recolección de evidencia, que todos reconocen que efectivamente existen fallas y que es difícil en este contexto obtener pruebas. Eso es verdad. La ruralidad, el conocimiento que tienen las personas de las comunidades unos con otros, que por un lado también dificulta que puedan estar dispuestos a declarar en contra de personas si conocen esa imputación. En general no estamos frente a delitos flagrantes, no se sorprende a los autores cometiendo los ilícitos. Es verdad, existen dificultades, pero de ahí decir, bueno, entonces rebajemos los estándares, y que los jueces con menos ahora apliquen sanciones, eso es algo que debilita el Estado de Derecho. Pero ¿cómo un poco se soslaya o se trabaja esa dificultad a juicio de la experiencia que han tenido ustedes? Porque lo que hemos escuchado finalmente este último tiempo es una serie de declaraciones acusándose unos a otros, pero finalmente al parecer el tema es mucho más de fondo desde el punto de vista de las pruebas, de cómo trabajar en lugares que son adversos, con una geografía diferente, con una policía que a lo mejor, por mucho que se trate de capacitar frente a ese escenario, es un escenario distinto a lo que se vive en el resto de las regiones. ¿Por dónde cree usted que podría pasar entonces una solución al tema de fondo judicial? Sí, yo creo que obviamente hay una respuesta que tienen que dar los servicios policiales, que son los encargados de hacer la investigación en terreno, como de los fiscales de dirigirla. ¿Existen dificultades adicionales en el contexto de este conflicto territorial? Por supuesto. No soy un experto para dar receta y decir, mire, se debe investigar de esta forma o de esta otra. Lo que sí puedo decir es que cuando se ha absuelto imputado el etnia mapuche, ha sido porque han faltado esas pruebas. Y por lo tanto la respuesta no puede estar en, como digo, rebajar esos estándares para ahora, con menos pruebas, condenar a personas que en otras partes del país habría una exigencia mayor. En otras palabras, el estándar probatorio es objetivo y tiene que ser unificado.
tiene que ser unificado. En todo el territorio de la República existe el mismo código, de existir una interpretación. Georgie, a pesar de que en todo el territorio las condiciones no sean las mismas, porque usted mismo lo decía, efectivamente hay ciertas complejidades propias de este lugar, que las personas se conocen, que nadie va a echar al agua al vecino en algún sentido, no, al hermano. Hay dificultades propias. ¿Eso no obligaría a establecer un procedimiento propio, por ejemplo? No, porque esas dificultades probatorias, lo que tiene que establecer para subsanarlo son procedimientos policiales distintos, o más recursos más intensivos, de personal, si se quiere cámaras de vigilancia, todos los medios que hoy día están al alcance de la tecnología, o formas de inteligencia policial que puedan recuperar pruebas. Por supuesto son casos que a lo mejor requieren más tiempo para su trabajo. Ahora, el otro punto, que se centra el foco precisamente en la respuesta penal, como si el problema que está detrás se va a solucionar con condenar más o menos personas. Entonces, pareciera ser que la solución está en manos de las decisiones de los jueces, porque en la medida que condenan más personas involucradas en estos hechos de violencia, entonces va a haber una mejor situación de paz social en la Araucanía o en la provincia de Arauco en Biobío. Pero usted no cree que en la medida en que se condene, no digo más simplemente por el número, pero si es que se condena a quienes deben ser condenados, eso no asegura que haya más paz en donde sea, digamos, en el territorio que sea. Por supuesto que los delitos deben ser investigados y deben ser condenados cuando correspondan, pero creo que lo que hay detrás del conflicto territorial es un problema mucho más profundo. O sea, todas las personas que han analizado esto han ido a la región, a la zona, han observado esto, han dicho, mira, acá detrás hay un conflicto social, un conflicto étnico, un tema de fondo que traspasa el tema de lo estrictamente policial y criminal. Y obviamente comienza a estar en el debate y en la discusión pública cuando se visibilizan en hechos tan dramáticos como la violencia que vemos en esa región. Pero acá han venido observadores de afuera, han venido relatores para pueblos indígenas, Sabenhagen hace varios años, después vino James Anaya, vino el año recién pasado Ben Emerson, relator para terrorismo y derechos humanos, y ha dicho, mira, aquí hay un problema donde las vías que se están siguiendo ahora no parece estar dando solución. Mucha aplicación de normas, incluso particularmente en la ley antiterrorista, parece ser parte del problema, y ha recomendado tener soluciones de fondo que son políticas de Estado. Quizás lo más relevante en esto es que los protagonistas de esta historia no deberían ser los imputados, por supuesto que no deberían ser las víctimas, ni las policías, ni los fiscales, ni los jueces. El tema de fondo es que se requiere una política de Estado de largo plazo que traspasa con mucho la barrera del sistema de justicia criminal. Pero no genera presión, quizás anexa ya todo lo que hemos conversado, que el presidente de la República o el gobierno en sí, algunas autoridades, estén constantemente criticando y poniendo sobre la mesa la labor de los jueces y por ende empieza todo el chorreo hacia abajo. Como interviniente del sistema de justicia criminal, por supuesto me gustaría que los jueces tuvieran la mayor independencia y la mayor comprensión de todos para realizar su trabajo. Y lo que tengo claro a esta altura es que muchas veces se demanda del sistema de justicia criminal una solución a múltiples problemas que no está en su capacidad de respuesta. Todos sabemos que el delito se ve en los tribunales de justicia criminal, se juzga cuando ya se ha cometido. Lo que queremos es que existan menos delitos, y el tema de prevención de manera solo indirecta interviene en los tribunales de justicia. Por supuesto que la demanda de justicia cuando ya se ha cometido un crimen es absolutamente legítima y todos estamos detrás de eso y debemos responder dentro de distintos roles, pero el Estado de Derecho debe hacerse cargo de ese tema. Pero también el Estado de Derecho debe hacerse cargo de algo que es fundamental, que es garantizar el debido proceso para todas las personas. Y cuando se trata de grupos vulnerables, pues más bien debe permitir el acceso a la justicia. Entonces eso es un rol que no se puede abandonar. Para que una sanción cuando se comete un delito sea legítima, para que en definitiva pueda traer paz social, se requiere precisamente que se haga ese juzgamiento con todos los derechos y garantías. Eso implica estándares que son reconocidos internacionalmente y que no se pueden abandonar, ni aun en casos tan dramáticos como pueden ser situaciones de conflicto territorial. La paz social se va a conseguir en la medida que se sancionen los delitos con todas las garantías que a veces se pretende abandonar, pero sobre todo también la paz social se va a garantizar yendo al tema más de fondo que, como digo, trasciende lo que podemos hacer los tribunales de justicia. Muchas gracias, Georgie Schubert, por esta mirada del defensor penal público. Gracias a ustedes, buenos días.